sesión, de esta que todavía no sabemos cómo vamos a denominar, si solo ante el profesional o cambiando creencias, porque en principio yo creo que estas sesiones o estas pequeñas entrevistas nos van a servir para cambiar o para ver esas creencias que tienen determinados fumadores. En este caso estamos con Antonia Villalba, una chica de Puebla de Alcocer, que recientemente pues ha acudido en unas dos ocasiones a la consulta de Talarrubias, pero con el inconveniente de que por su trabajo pues no puede hacer un seguimiento muy continuado, ¿no? Y bueno, y yo quiero también destacar un poco eh, que ella nos contase, ya hablaremos de alguna cosa más, sobre todo de sus expectativas con respecto a cómo llegó el primer día, que acudió curiosamente a un nuevo local en la Casa de Cultura, es decir, salimos del centro de salud porque no hay espacio físico para tantas personas y claro, se encuentra en un sitio distinto y en una situación que no conoce y con 10 15 personas cada una en distintas situaciones y eso pues genera que muchas veces las expectativas no se correspondan con lo que uno espera, ¿no? Por eso me gustaría, Antonia, que contases algo sobre eso, sobre qué esperabas al principio. Sí, bueno, yo la verdad es que fui como muy contenta, ¿no? Porque digo, verás, una vez que empiece este tipo de sesiones, con gente que está pasando por la misma situación o ha pasado, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en el inicio y hay gente que ya pues lleva varios meses, pues como que mi decisión va a ser más inmediata y tal, ¿no? Pero entonces el primer día fue un poco emborracharme, ¿no? De toda la información que estaba recibiendo y no sé si como excusa o no, de manera inconsciente dice, sí, sí, aquí todo lo pintan muy fácil, pero esto es muy difícil, ¿no? Que yo sé que es algo que además a lo largo de toda mi vida me ha pasado. Yo me cruzo ya con mucha gente de fumar dos cajetillas y decir un día no fumo y lo han dejado, ¿no? Yo eso no he sido capaz de hacerlo nunca. Yo una vez he dejado de fumar, que estuve 8 años porque tuve una neumonía y se me olvidó por completo. O sea, cuando quise ponerme bien, había pasado un mes, digo, oye, he estado sin fumar y no me he acordado del tabaco. Entonces continué, luego de una coincidencia que me quedé embarazada y tal, con lo cual para mí fue fácil. Y empecé otra vez por una tontería, con un vapor, ¿vale? Yo, salvo que salga, pues sí que fumo mucho, pero si no suelo estar, o si tengo alguna situación de estas que decimos, de estrés y necesito fumar, pues estoy a lo mejor con unos 10 12 cigarros al día. El caso, en la primera sesión que estuve, que fue hace dos semanas, pues me vine un poco eh, con muchas dudas, ¿no? Que no sé yo hasta qué punto iba a ser capaz de plantearme una meta, porque yo no quiero que mi meta sea en el largo plazo, porque pienso que se va a diluir, ¿no? Pero por otro lado, contenta como diciendo, venga, necesito otra y necesito dar ese paso. Lo que pasa es que yo creo que busco la motivación o la obligación o en usted, doctor, o en otra persona, más que imponérmela yo. Y yo, por lo que me estoy dando cuenta por la última sesión en la que estuve y demás, eso no es así. La última sesión ya me vine viendo las cosas de otra manera. Pero sí que en la primera fue todo para mí un poco, uff, esto no sé por dónde cogerlo y no sé yo, ¿no? En qué momento voy a formar parte ya de ese grupo que está haciendo las cosas. No sé. Sí, sí, no, está muy bien lo que estás diciendo porque efectivamente eso le pasa a mucha gente. Es decir, aquí la gente acude porque quiere dejar de fumar. Entonces espera algo que se le dé para que eso suceda. Entonces, eso lo que se le da, en primer lugar, es la idea de que lo que le está sucediendo a esa persona es una cosa que tú todavía no has nombrado. Es que estás enferma. ¿Eh? Exacto, que Entonces, esa palabra me daba miedo. La primera vez que todo fue la enfermedad, no sé cuánto, digo, ostras, es que somos enfermos, claro. Y eso sí me lo he interiorizado. Somos personas enfermas que tenemos dos opciones, cambiar el rumbo de la enfermedad hacia un lado bueno o hacia un lado malo. Y ahí sí que ahí, con esa frase, con esa premisa, es la que está rondando, la que llevo todos los días en mi cabeza.
esta semana estoy fumando menos y es como, venga, tienes que dar el paso, no lo pongas en el largo plazo porque entonces ese largo plazo nunca llega y a lo mejor se diluye un poco pues esa primera decisión que he tomado de empezar con la sesión y de empezar a plantear esa fecha, ese día y hasta aquí. Pienso, bueno, he tenido que cambiar de trabajo porque mi trabajo es así y tal, y pienso, digo, a ver si en este nuevo sitio, nunca estoy con fumadores en los trabajos, la mayoría de mis compañeros no fuman, para que me encuentre con uno, son 15 que no, ¿no? Y tal, digo, a ver si así, digo, consigo también empezar a imponer esos cambios del cigarro de por la mañana. Ujú. Al cambiar ahora la ubicación, todo este año que he estado en Herrera, por norma a las 9 bajábamos a pedirnos un café de esto y nos lo subíamos para arriba muy rápido, pero con la excusa del cigarro. Eso solo iba a durar 3 días, la primera semana, hasta que todo se ponía en marcha, y ha durado el año completo. Claro. Y ya cada vez que voy a Herrera es que lo hago, por lo que decimos, ¿no? O decís en las reuniones. Al final son situaciones aprendidas, ¿no? Que se repiten en el tiempo y que al final Claro, pues es una eso, parte más de... efectivamente, eso es lo habitual, pero esa es la parte de hábito de lo que vosotros hacéis. Pero fíjate, tú has dicho, somos personas enfermas. No, sois personas, todos los fumadores sois personas. Pero la cuestión es que estáis enfermos. No es lo mismo ser que estar. ¿Eh? Estar, sí. Estáis enfermos. Entonces, cuando tú diferencias entre soy un enfermo a estoy enfermo, te tienes que dar cuenta de que en esta enfermedad hay una cosa que es muy importante y es que es cambiable. Es decir, el, el, el resultado es que tú la puedes cambiar si tú quieres, evidentemente, y tú por lo que me dices quieres dejar de fumar, eh, Sí, pero tienes que saber que para poder cambiar esa enfermedad tienes que querer. Y sobre todo el querer empieza por prepararte. Por ejemplo, tú me has dicho que te dedicas a algo parecido a talleres de empleo, es decir, tú preparas a las personas. Las personas cuando se apuntan a un taller de empleo difícilmente tienen un empleo, es decir, no lo tienen, lo quieren, pero no lo tienen. Entonces tú las preparas, les enseñas cosas, les enseñas, me imagino, a hacer un currículum, a mandarlo, ujú, a presentarse, a hacer cosas de esas, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Yo insisto en que el dejar de fumar se necesita una preparación y la preparación es fundamental para conseguir un trabajo en tu caso, ¿no? La preparación es fundamental para conseguir dejar de fumar, pero el objetivo no está en dejar de fumar. Por eso el fumador comete tantos errores y necesita intentarlo tantas veces, porque el objetivo no está en dejar de fumar, el objetivo está en vivir sin fumar, que es distinto, es decir, una pequeña variación, no solo en la semántica, sino en el verdadero significado de lo que una persona quiere. Eh, Tú me has dicho que intentaste dejar de fumar en una ocasión y que has estado 8 años sin fumar. 8 años es un tiempo muy importante para no volver a fumar, pero ahí está una de las características por las cuales yo insisto en que esto es una enfermedad. Se puede volver a fumar después de muchos años, pero hay que también hacer una apreciación, es decir, no toda la gente después de 8 años vuelve a fumar. Si tú volviste a fumar, probablemente es porque tú, aparte de ser una persona, decimos ser, estás enferma o estabas enferma, que resolviste con una cuestión del embarazo y dice, bueno, pues no fumo y ya está. Pero ¿qué pasa? Que si la enfermedad está ahí, es decir, la adicción está ahí, tú en determinadas circunstancias puedes volver a fumar. Y en tu caso, por ejemplo, tú has comentado algo de que utilizaste el vapor, tú estabas ya considerando que el consumo de tabaco era perjudicial para tu salud, pero el consumo de otras cosas que no es tabaco, como puede ser un cigarrillo electrónico o un vapor, probablemente no. Y vemos que cometes el error de volver a fumar. ¿Por qué? Pues porque mantienes, como tú bien has dicho, lo del café, que va a ser 2, 3 días, lo voy a hacer así y tal, y al final lo conviertes en un hábito. Pues con los cigarrillos electrónicos pasa lo mismo, es decir, uno cree que lo hace por minimizar las consecuencias, porque esas consecuencias sean menores, porque todos sabemos que fumar es malo, pero lo que no tenemos conciencia es de realmente lo malo que es, porque
si analizamos lo que tú también has dicho, que a ti te gusta fumar, es decir, la mayoría de los fumadores, yo diría casi que el 99% les gusta fumar, ¿no? Pero una cosa es gustar fumar y otra cosa es lo que tú a lo mejor crees que te gusta. Y lo que te gusta no es fumar, es el efecto de una sustancia a la que tú te has convertido en adicta muchas veces sin saberlo. Sí, porque cuando tú empezaste a fumar, no hemos hablado nada de cuando empezaste a fumar, pero probablemente cuando empezaste a fumar tú no querías convertirte en adicta, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas colocando todas esas cosas, pues vas viendo que lo mismo que tus expectativas, tú esperabas una cosa y te encuentras otra, las tienes que corregir. Esto también tenemos que corregirlo, ¿no? Y estamos hablando pues de creencias erróneas o creencias que yo, desde el punto de vista de médico de conducta adictiva, llamo creencias adictivas, es decir, lo que el enfermo cree que es así, como puede ser, por eso, fumar me gusta en tu caso, o soy un fumador social y cada vez que salgo me gusta fumar o me junto con fumadores, aunque desde el punto de vista laboral tú dices, ahora que voy a tal sitio y que no hay nadie voy a aprovechar, pero no te das cuenta que el principal compañero que vas a tener es tú misma, ¿no? Sí, Entonces, si tú eres fumadora, ahí no vas a encontrar esa ayuda si no te tienes a ti. Entonces, lo que yo quiero haceros ver, y sobre todo en los primeros momentos del tratamiento de esta adicción, es que sois vosotros mismos los que tenéis que querer. Es decir, esto no puede ser impuesto porque tus hijos quieran que tú dejes de fumar. Tus hijos te pueden decir, mamá, no fumes, pero quien realmente tienes que querer eres tú, ¿no? Entonces, todas esas cosas, cuando tú las vas colocando, cuando tú las vas madurando, pues vas a ver que va a ir cambiando y tú vas a ser capaz de hacer cosas, ¿no? Tú me comentabas que fumas poco relativamente, que eres una fumadora de 10 12 cigarrillos, no un consumo, lo que la gente entiende por normal, que sería estar sobre un paquete, pero bueno, yo digo, todo consumo superior a un cigarrillo al día ya es mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un cigarrillo al día es lo que te hace ser adicto cuando tú eso lo repites durante más de 100 días. Es decir, cuando alguien se ha fumado más de 100 cigarros, ya podemos decir que es un adicto y dirá, entonces hay muchos adictos, claro. Es una enfermedad social, una enfermedad que tiene un componente social muy importante. Entonces eso muchas veces hace de que no nos demos cuenta de lo que realmente nos pasa. Mira, yo este fin de semana he estado haciendo una excursión y iban muchas personas, la mayoría eran mujeres y curiosamente la mayoría de las mujeres que iban, muchas eran fumadoras, ¿no? Pero curiosamente había dos que están siguiendo este programa y, y cada vez que se bajaban del autobús, cada 2 horas, 2 horas y media, no fumaban. Una de ellas llegó a decirme, es que en estas situaciones, cuando montábamos el café, es cuando a mí más me apetece fumar, y claro, es que a esto es a lo que estás habituada, pero el que tú te encuentres ahora que te falta algo o que harías algo, eso es un signo de la enfermedad y lo que tú tienes que identificarlo. ¿Qué pasa? Que te has dado cuenta de que aguantas sin tener que fumarte el cigarro. Lleves 15 días, lleves 20, lleves un mes, pero esto no tiene que ser una cosa impuesta, sino que tiene que ser una cosa aceptada. Es decir, tú tienes que ver que ya no te pones nerviosa cuando llevas 2 horas en el autobús porque no fumas, sino que aguantas más. Entonces tienes que verlo desde otra manera. Bueno, pues la gente que fuma regularmente no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está, para que lo entendamos, envenenado, está intoxicado. Entonces, ese tóxico, que es la nicotina que tiene el tabaco, te hace pensar de otra manera. Pero a ti y a todas las personas fumadoras, a todas las personas que lo usan. ¿Qué pasa? Pues que esto no es siempre igual, sino que es evolutivo, o es cambiante. Hay un ruido que tienes el micrófono abierto y se acoplan, porque habrá... Lo, lo quito el Quítalo y micrófono. luego cuando vayas a hablar lo enciendes, para que no haya ese Vale. ruido. Que lo que te decía, que esto no es una línea continua, sino que tiene sube y bajas, ¿no? Y efectivamente lo que uno se tiene que dar cuenta es de eso, de que eh, no siempre es igual y que sobre todo tienes que ser tú quien quiera
y quien quiera en cada momento. Pero reconocer la enfermedad, es decir, reconocer lo que te pasa, no te garantiza dejar de tenerla, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta, y ahí entra la parte que tú tendrías que cambiar, que esto no es tan fácil como parece. No es fácil porque no te esperas que sea así, pero yo te digo, es muy fácil. Es decir, si tú sigues las indicaciones que yo te he ido dando, al final tú acabas diciendo qué fácil me ha resultado. Pero claro, lo tienes que vivir. Entonces, en eso que estamos viviendo, uno no lo ve. Es como el pelo, ¿no? Es decir, cuando el pelo nos está creciendo, no nos damos cuenta que está creciendo. Pero cuando ya llevas un mes que no vas al peluquero, dices, es que ya lo tengo grande, ¿no? Y te das cuenta de golpe, ¿no? Pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas entrevistas así iniciales vienen muy bien para ver muchas cosas, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que el vapear no es la solución. Hay mucha gente que se pasa a los vapers para pensando de que van a dejar de fumar y el vapor lo que perpetúa es la adicción. Es decir, eh, el problema del vapor no es que produzca cáncer, el problema del vapor no es que produzca problemas cardiovasculares, el problema del vapor es que perpetúa la adicción. Entonces, desde el punto de vista de la adicción, es muy importante que tú uses una cosa, pero no por tu cuenta, sino la uses con una indicación. Entonces, todas estas cosas son muy Cla- importantes. Sí. Claro, doctor, es que eso, hablando de los vapers, es lo que me ha ocurrido. Yo, por ejemplo, ayer fumé muy poco, 6 cigarros. Además, dejé de fumar a las 9:30 de la noche, que normalmente, pues hasta las 11 o así es mi último cigarro. Y fui a tomar café por la tarde porque, bueno, una cuestión de amistades para una cosa que queríamos organizar para los chavales. El caso, que al llegar hubo otra persona que me dijo, ay, Toñi, qué bien que has venido. Y dice, dame un cigarro de esos tuyos. Yo fumo de estos tipos mentolados o así, ¿no? De Lucky. Y digo, pues es que solo me quedan dos. Digo, te voy a dar uno porque el otro tiene que ser para mí, para la noche. Entonces yo no salí a fumar en las 2 horas que estuve allí. Pero en ese bar dejan vapear y me compré un vapor. Me dijo, pero es sin nicotina, digo, me da igual. Entonces, bueno, yo estuve allí con el chupe chupe, si me permitís la expresión, y no salí a fumar, pero claro, estuve tranquila porque, claro, yo llegué anoche cuando apunté los cigarrillos, digo, qué bien, solo 6, digo, y encima 9:30 de la noche, pero puse un asterisco, puse que durante 2 horas, bueno, 2 horas seguidas no, pero en ese rato había tenido un momento largo de vapear, ¿no? Entonces, en parte estaba contenta, pero por otro lado digo, es que yo caí precisamente por esto, después de llevar tantísimo tiempo. Una de las cosas que me ha sorprendido en la primera reunión, hablando de lo de la enfermedad, fue cuando yo le escuché a usted la primera vez hablar de que estáis enfermos y tal, yo dije, digo, bueno, no es para tanto, aquí hay gente que lleva 9 meses, digo, si es que esta gente no hace falta ni que siquiera viniendo, ¿no? Y yo me lo había planteado así, digo, no, que yo cuando lleve 9 meses yo no voy a venir y tal. Pero claro, ahora me doy cuenta, después de yo comprobar en mis propias carnes, que después de 8 años una persona cae sin más, ¿no? Que efectivamente eso dura toda la vida. Claro, dura toda la vida, pero tenemos que matizar, es decir, no va a durar toda la vida como tú lo estás viviendo ahora. Es decir, una persona como tú, que ha estado 8 años sin fumar, no va a vivir ya esta enfermedad. Cuando tú dejes de fumar, a los 8 años te va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lo que tú vas a conocer ahora te va a empoderar a ti, en el sentido de que tú vas a elegir, pero estando en condiciones de elegir. Es decir, tú me hablas de esas 2 horas que estuviste sin salir, sin fumar, pero te hiciste una pequeña trampa en el solitario, es decir, te engañaste diciendo, usando esto, y fíjate lo que me acabas de decir, en un bar que no tiene nicotina y que se permite. Es decir, esto no es ni más ni menos que una manera de bordear la ley, es decir, de estos espacios sin humos que son favorables para todas las personas, tanto para fumadores como para no fumadores, y que para personas que quieren dejar de fumar, bordeamos la ley y le damos al individuo que use esto, porque el individuo lo que quiere es usar algo, no es que quieras usar algo, es que necesitas usar algo. Es decir, tú estás habituado. Entonces, entender el tabaquismo como una enfermedad lleva tiempo, es decir, uno no lo entiende porque me lo expliquen con una palabra o como que me expliquen contándome las características, sino uno aprende lo que es el tabaquismo como tú bien estás haciendo, reconociendo que eso te pasa a ti. Cuando tú eso lo reconoces y a ti te van a enseñar, cuando tu cerebro
no esté intoxicado. Por eso la diferencia es muy grande. Cuando alguien acude a las terapias y no deja de fumar, se empieza a preparar, pero no deja de fumar, la diferencia es muy grande a cuando tú dejas de fumar y luego sigues las terapias. Es decir, tú has dicho, yo no voy a estar aquí 9 meses esperando eso. Pues esas personas que están 9 meses y que escuchan cosas como las que estamos contando ahora, o como las que contamos ayer, o como las que contaremos mañana, poco a poco van cambiando su actitud mental y poco a poco se empoderan para, cuando tienen esas situaciones, decidir qué hacen o no. Es decir, esto no es pensar que es como una espada de Damocles que tenemos ahí que nos va a caer en el momento que nos despistemos. No, es cuestión de saber que eso, que lo que te está sucediendo viene sucediendo desde hace muchos años, en tu caso más de 20 años, y que no va a cambiar, ni por unas pastillas, ni por leer un libro, ni por someterte a un tratamiento. No va a cambiar por nada de eso si tú no quieres que cambie. Por eso hay gente, encontrarás a gente que cambia con poca cosa. Y sin embargo, encontraremos también a gente que necesitará muchas cosas para cambiar. Pero claro, no sabemos quiénes son, ¿no? Es decir, es un proceso de aprendizaje y de eso tú entiendes tanto más que yo, que tiene que ser en el tiempo y sobre todo que tiene que ser acumulativo. Es decir, es como hacer un puzzle. Es decir, ir haciendo determinadas piezas, irlas colocando, irlas memorizando cuáles son las que están alrededor para irlas colocando en sucesivas colocaciones, ¿no? Entonces, uno no hace un puzzle porque quiere hacer el puzzle, uno hace el puzzle porque se pone a hacerlo. Claro, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que me cuestiono, ¿no? Y que no quiero encauzarla así, ¿eh? Yo no me quiero poner esta meta a largo plazo, me explico. O sea, yo no me quiero poner la meta de, venga, el último cigarro me lo fumo el día 10 de diciembre. No, yo necesito eso planteármelo ya, ya. Pero claro, si yo hoy, por ejemplo, adquiero el compromiso, ahora en esta llamada con usted, ¿no? Y le digo, pues, don Manuel, mañana no cojo un cigarro, ¿no? Realmente estoy pensando, bueno, espérate, mañana o pasado, o espérate ya que se me termine el paquete que tengo. Entonces, ahí es donde yo me veo floja, y eso es lo que yo quiero que desaparezca y quiero tomar la decisión. Entonces, no sé dónde está el empujón. Yo sé que el empujón No, es no, mío, a ver, pero no, necesito otra. no, no es que Bueno, y cuando rellené los papeles con lo del dinero, con las consecuencias que tiene para salud, digo, si es que con esto se acabó. No hace falta más. claro. Pero, oye, como lo tapas, no lo ves, luego, Claro, pues, pero lo importante de esto, Toñi, es que te des cuenta de que esto no es así. Es decir, tú no te tienes que poner una fecha para dejar de fumar. Porque yo te iba a preguntar cuando me estabas diciendo, es que me tengo que poner... ¿Tú estás preparada para ponerte una fecha? ¿Ahora? ay, perdón, que me he dado al micrófono. Yo creo que estoy en el camino o en la línea de empezar a decidir eso ya. Lo que No, pasa que es no, que no, yo no, quiero. no te equivoques. Es decir, No. tú no estás preparada. Lo que pasa es que te esfuerzas, te pides más porque tú quieres dejar de fumar. Entonces, para dejar de fumar no hay que ponerse una fecha. Porque, mira, hay gente que se pone la fecha de su cumpleaños. Imagínate que tu cumpleaños es el 1 de noviembre y tú no estás preparada. Es decir, llegará el 1 de noviembre y tú no estás preparada, seguirás fumando, te frustra. Dice, las navidades, si no te preparas como yo te aconsejo que te prepares, llegarán las navidades, pasarán y no. Entonces, ¿tú que eres? Una persona frustrada. ¿Y qué pasa? Te buscas una fecha en la cual nunca vas a estar preparada. Entonces, eso psicológicamente está muy bien que lo saquemos a colación porque sois personas que sois, por así decirlo, contempladores crónicos. Es decir, estáis siempre contemplando la posibilidad de dejar de fumar, pero nunca os preparáis. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, no te preocupes por eso. Tú empiezas a hacer los cambios que yo te he dicho. Empieza por el cero, por el uno, por el 2, por el 3. Y cuando tú vayas viendo que esas piezas del puzzle las vas conociendo y vas viendo dónde hay que irlas situando, luego seguiremos haciendo cosas. Entonces, por eso yo digo, los cambios de sitio son fundamentales. Tú vas a cambiar ahora circunstancialmente de trabajo, pero eso te puede venir bien o no te puede venir bien. Yo creo que te va a venir bien,
pero también te va a venir bien si haces esos cambios en tu casa. Es decir, cuando tú cambias tus rutinas, cuando tú empiezas a hacer las cosas de otra manera, esa es la mejor señal para que eso que tú quieres conseguir lo consigas, pero no lo vas a conseguir ahora, lo vas a conseguir cuando estés preparada. Por eso hay una cosa que tú me has dicho, yo he leído los papeles que me has dado, he rellenado lo del cálculo económico, es decir, eso es una tarea que tú tienes que hacer, pues esa tarea la tienes hecha. ¿Eso te sirve más o te sirve menos? Eso ya depende de ti. Si tú estás reflejando, como me has dicho, que pongo un asterisco en el día este que me he fumado 6, pero con asterisco, tú estás haciendo una anotación. Cognitivamente, tu cerebro está en tengo que hacer esto. Aunque te pase, a mí eso me da igual. Pero lo que yo te pido no es que te pase, lo que te pido es que me lo anotes. Entonces, como tú lo anotas, tú estás cumpliendo tu objetivo. ¿Qué pasa? Que todavía no te has tenido que marcar más objetivos. ¿Por qué? Pues porque te vuelvo a decir, te estás preparando. ¿Sí? Tú cuando te operaron de la vesícula no te encontraste un día un cirujano y le dijiste, oiga, opérame usted. No. Antes de eso hubo un proceso, ¿no? Entonces, y cuando ya te diagnosticaron, no, a esta señora, excepto si es de urgencia, no la vamos a operar ahora mismo, sino que la tenemos que preparar. Hay que hacerle unas pruebas de anestesia, hay que hacerle un electro, hay que hacerle unos análisis, hay que hacerle unas ecografías y luego ya lo operaremos, ¿no? Es decir, uno no va buscando por ahí a un cirujano para que le opere. Pues en este caso tampoco tienes que ir buscando cuál es la fecha en ese momento, porque la fecha, yo digo, no es importante. La fecha será importante cuando sea fecha. Porque días en el calendario tenemos mucho, ¿no? Entonces, entender en tu caso que tú eres una fumadora social, que tú eres una fumadora con unas creencias erróneas, como por ejemplo que te gusta fumar, que fumas por placer, que fumas cuando sales, el cambiar todas estas creencias adictivas es para ti lo que tú tienes que hacer ahora. Y sobre todo lo tienes que hacer ahora para conseguir en un futuro dejar de fumar. Pero el futuro no es ahora. Por eso no te tienes que plantear nada más que lo que sea posible hoy. Es decir, el viernes te planteaste el objetivo de hacer esta entrevista hoy, porque el viernes no pudimos. Pues ya está. No, como el viernes no pudo ser, ya no se hace, sino que tú se ha hecho porque tú has querido. Yo me ofrecí, pero quien has querido eres tú. Entonces tú vas cumpliendo tus objetivos. Por eso yo digo, los objetivos hay que irlos cumpliendo porque sean cumplibles. Sí, yo no te voy a decir que te fumes 3 cigarrillos, porque si tú no estás preparada para cumplirlo, ¿cómo lo vas a cumplir? Entonces, todas esas cosas, cuando las hablamos, que lo que tú estás haciendo es exteriorizarla y lo que yo estoy haciendo es interpretarla, y cuando esto alguien lo ve, pues cae en la cuenta de que, hombre, esto no es como me dijeron, sino que es como me dijeron y como yo fui comprobando que haciéndolo estaba dentro de lo cierto o no. Por eso esto es un proceso, ¿eh? Y es un proceso que es distinto para todas las personas. Pero sobre todo, ten en cuenta que tienes que estar dispuesta a correr ese proceso. Claro, yo entiendo entonces, por ejemplo, que ese empujón que yo digo, ¿no? Que No lo yo sé que está en necesitas mí, ahora, no lo necesitas que ahora. yo, exacto, y que yo sé que está en mí, y esa será la respuesta que usted me dé cuando yo se lo planteo o llegue el momento, O no, a lo mejor alguien te pero coge de los pelos, ¿eh? Que a lo mejor ¿eh? que a lo mejor alguien te coge de los pelos y te tira de ti, ¿eh? Te lo digo. Bueno, yo como que voy buscando eso en la persona que tengo enfrente, ¿no? Que es la que me tiene que plantar. Entonces yo al final lo que entiendo que lo que sacamos aquí son las herramientas que nosotros tendremos que saber utilizar, ¿no? Exactamente. Entonces, hablando de los cambios que usted ahora ha dicho, solo he hecho dos, vamos, no sé ahora mismo en cuántos más los podría hacer. Supongo que hay muchos más y a lo mejor yo no he caído en la cuenta. Sí que creo que en todos fumo de pie, por ejemplo. De hecho, el otro día estaba ahí fumando un cigarro, ya estaba arde y al final lo apagué más de la... No había llegado a la mitad, ¿no? Y en lo de cambiar, por ejemplo, lo del cuarto, que además ha sido admitido por toda la familia. Yo a la hora de comer es que cada día me siento en un sitio, entonces, bueno, no sé si esa es la mejor opción. Y ahora mismo solo he planteado eso, pero porque no se me han ocurrido otras cosas. Y a lo mejor se han hablado y yo no las he captado. No, no, tú estás haciendo lo que hay que hacer. Otra cosa es, si haciendo lo que tienes que hacer no estamos consiguiéndolo todo, ya se harán modificaciones, pero mientras tanto, tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Y otra cosa importante que acabas de decir, Toñi, eh,
ha sido consensuada por toda la comunidad. Esto no podemos vivirlo en soledad. Esto tienes que transmitirlo a tu familia. No te digo a ti, sino que lo digo a todos. Tenéis que transmitirlo a todas las personas que os quieren. Todas las personas que os quieren os van a ayudar. Probablemente algunas lo mejor es que dejen de ayudar, porque con esa ayuda lo que te puedan estar es propiciando otra cosa, no en tu caso, ¿no? Sino en el caso de otras personas. Entonces, esto es una cosa muy importante. Dentro de esa planificación del tratamiento tenemos que contar con apoyo, y el apoyo es que no estés sola, es decir, que estés con más gente, y que esas más gente, que son, vuelvo a repetir, gente que os quiere, son las que más os pueden ayudar, ¿eh? Entonces, cuando tú vas sola recorriendo un proceso, es mucho mejor que ir sola sin nadie, porque esas personas te van a hacer falta en algún momento. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay gente que esto dice, no, 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 yo eso no quiero saber nada porque es que mi marido me tiene acribillado todo el día. Y si le digo que ahora lo voy a intentar y encima diciéndole todas estas cosas que me estás contando que tengo que hacer los cambios de sitio, entonces esto es cuando ya se ríe de mí. No, si esto, yo digo, son cosas sencillas que no se entienden, pero que se pueden hacer. Vamos a hacerlas. El resultado ya lo veremos, pero no el resultado ya lo veremos en una semana que dejes de fumar, sino a largo plazo. Normalmente una persona entre 3 y 8 semanas no se prepara para dejar de fumar. Pero tú imagínate, si tú estás contemplando, es decir, estás mirando por una ventana lo bonito que es el paisaje, porque lo miras todos los días y te parezca muy bonito, si tú no te decides a caminar, nunca vas a hacerlo. Entonces, de lo que se trata es de que aparte que mires por la ventana, vayas viendo unas zapatillas para comprarte, vayas viendo una ropa adecuada para hacer caminatas en el campo y vayas haciendo cosas, pero con eso solo no sales a caminar. Es decir, se necesitan muchas más cosas. Pues eso en el camino en el que estás. Y yo creo, sinceramente, pues que es un camino acertado. De todas maneras, ya lo veremos. Esto se va a quedar grabado, podemos verlo dentro de un mes si tú quieres, y dentro de 3 meses, y dentro de 6, y dentro de un año, y verás, te vuelvo a decir, verás cómo ibas por el camino acertado. Así que muchas gracias por contárnoslo. Sigue tu tratamiento, cuenta con el grupo, ve los vídeos, apóyate en todo lo que esté a tu mano, porque todo va a ser necesario. Entonces yo, doctor, sigo tal y como voy haciendo, introduciendo cambios en cosas que yo vea, uy, pues esto yo lo hago por rutina, pues venga, voy a cambiarlo asado, ¿no? En lo que son los hábitos normales de convivencia o de vida en casa. Ahí. Sí, es eso. Vale, Y ya está. vale, Y esperar, vale, lógicamente. vale, Y sobre vale. todo, cada cierto tiempo, comprobar que estamos en lo acertado. ¿Cómo se comprueba? ¿Y Pues cómo compruebo que estoy en lo acertado haciendo eso? participando, contándolo, Vale, como estás haciendo ahora. No en entrevistas únicas y exclusivas como esta, sino así de tú yendo a de tú. terapia o hablando por el grupo o dando alguna señal de vida. Vale. Sí, Sí, yo sí. eso es sencillo, pero hay que hacerlo. Te guste o no, dices que a mí no me gusta hablar en WhatsApp, a mí tampoco. Es que a mí no me gusta las redes sociales, a mí tampoco. Pero si hablar por el WhatsApp te viene bien, porque exteriorizarlo te viene bien. Sí, esto que tú estás haciendo esta mañana, contándome cosas, cuando yo te las estoy traduciendo, tú te sientes a gusto, te sientes bien. Entonces, de eso es de lo que se trata. Evidentemente, habrá veces que no te sientas tan bien, porque te lo notes como un tortazo en la cara, ¿no? Pero esto Ajá. es así, ¿vale? Así que nada, Vale. muchas gracias y ya veremos el resultado en el futuro, ¿eh? De acuerdo. Gracias por Muy bien. participar. Hasta luego, A Toñi. usted.